Se saltó la reunión informativa sobre seguridad y el director general le obligó a dirigirla. No pensó que saltarse una reunión fuera importante hasta que su nombre acabó en el escritorio del director general. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Mark Temple siempre era puntual, pero nunca estaba donde debía estar. Esa mañana de martes, la reunión informativa sobre seguridad para toda la empresa comenzó a las 7:30 en punto. Las sillas plegables del almacén ya se estaban llenando, los cascos descansaban sobre las rodillas y la coordinadora de seguridad ajustaba sus diapositivas al frente de la sala. El aire olía a grasa industrial y café tibio, pero Mark no estaba allí. En su lugar, estaba encorvado sobre sus dos monitores en el edificio C, escribiendo las últimas líneas de un análisis de riesgos trimestral. En su mente, saltarse la reunión de seguridad no era un incumplimiento de sus obligaciones, sino una distribución inteligente del tiempo. En su opinión, esas reuniones eran para gente que trabajaba con las manos. Mark trabajaba con números. Al otro lado del edificio, Janelle, de soldadura, comprobó la lista de asistencia en la puerta y firmó como siempre. Ramón, de logística, asintió con la cabeza y garabateó sus iniciales. Uno a uno los nombres fueron apareciendo en el papel. El de Mark quedó en blanco. A las 7:46, la coordinadora de seguridad, Ángela, hizo clic en la última diapositiva. Un nuevo protocolo para la seguridad en las zonas de carretillas elevadoras. Algo importante, pero nada dramático. Cerró su ordenador portátil, asintió con la cabeza al grupo y dio por terminada la reunión con su frase habitual: un solo error es suficiente. A continuación, le entregó la hoja de asistencia a su asistente. A las 8 a.m., Mark ya había enviado su informe, impresionantemente adelantado. Se levantó de su escritorio, estiró los brazos por encima de la cabeza y se dirigió a la sala de descanso para tomarse un merecido café. Nadie mencionó la reunión informativa. Nadie le llamó la atención. Pensó que se había librado, pero lo que Mark no sabía era que esta reunión informativa sobre seguridad había sido marcada como de alta prioridad por el equipo ejecutivo. Una revisión rutinaria del protocolo había revelado pequeños problemas que, sin embargo, se acumulaban. Falta de señalización, tarjetas de identificación caducadas y dos carretillas elevadoras con registros de control inconsistentes. La empresa no estaba en crisis, pero se estaba acercando demasiado al riesgo para sentirse cómoda. La directora general, Allison Keats, había dado instrucciones discretas a todos los jefes de departamento para que controlaran la asistencia a las reuniones informativas, especialmente a la del martes. Angela, que había dirigido la presentación, fue muy minuciosa. Esa tarde, subió la hoja de asistencia al sistema interno. Según la política, se envió automáticamente a la oficina de la directora ejecutiva. Cuando Allison revisó la lista esa noche, justo después de aterrizar de una reunión de la junta directiva en Denver, se detuvo en un nombre que faltaba en la página: Temple, Mark. Hizo clic una vez, abrió su perfil de empleado y frunció el ceño. Harvard, MBA, estrategia corporativa, alto rendimiento, muy prometedor. Además, al parecer, exento de sentarse en una silla durante 30 minutos para aprender a no provocar accidentes en el trabajo. A la mañana siguiente, Mark llegó al trabajo como siempre, rápido, eficiente, con un café en la mano. Su teléfono vibró con una actualización del calendario. Era una reunión, titulada simplemente Breve discusión, sala de conferencias B, 10:30 m, enviada desde la oficina del director general. Parpadeó. No había detalles, ni explicación, ni asunto. Se preguntó si sería un error.
A las 10:26 se dirigió al pasillo, alisándose la corbata y repasando mentalmente la lista habitual de evaluaciones de rendimiento y KPI. La puerta de la sala de conferencias B estaba abierta. Dentro, sentada sola a la mesa, estaba Allison Keats. Levantó la vista de su cuaderno y le indicó que se sentara frente a ella. Señor Temple, dijo con tono neutro, quiero hacerle una pregunta. Mark asintió. Por supuesto. ¿Dónde estaba ayer a las 7:30 de la mañana? Tomado por sorpresa, dudó. Trabajando en las previsiones del tercer trimestre, respondió. Quería asegurarme de que estuvieran listas para la reunión del viernes. Allison cerró su cuaderno. ¿Y decidió que eso era más importante que la reunión de seguridad? Yo, bueno, pensé que era opcional para el personal que no trabajaba en operaciones. No lo era, dijo ella. Su voz no sonaba enfadada, solo muy precisa. Y aunque lo hubiera sido, esperaba que alguien en tu posición no necesitara que le dijeran que una empresa segura es una empresa rentable. Mark tragó saliva, sin saber si defenderse o disculparse. Allison se reclinó en su silla. Como te perdiste la reunión, quiero que hagas algo por mí. Él esperó. Dirigirás la próxima. Mark parpadeó. ¿Yo? Sí, dijo ella. Tendrás 4 días para prepararla, y espero que sea tu mejor presentación hasta ahora. Luego se levantó, dejándolo solo en la sala con nada más que una creciente sensación de pavor y un plazo muy real. Mark Temple siempre se había enorgullecido de saber lo que importaba. Las métricas importaban. Las previsiones importaban. Las cifras adecuadas en el momento adecuado podían mover departamentos enteros, incluso industrias. Pero la expresión del rostro de Allison Keats durante su breve reunión lo inquietó más que cualquier proyección de ganancias fallida. Se sentó en su oficina, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Las palabras del director general resonaban en su cabeza. Tú dirigirás la próxima. No era una sugerencia, era una orden, y muy clara. Mark abrió su ordenador portátil y se quedó mirando el cursor parpadeante, sin saber por dónde empezar. ¿Seguridad? ¿Qué sabía él de seguridad, aparte de los simulacros de evacuación ocasionales o los correos electrónicos sobre alfombrillas ergonómicas para el ratón? Buscó en la intranet de la empresa plantillas para presentaciones sobre seguridad. Los resultados fueron insípidos. Diapositivas con triángulos rojos y señales de advertencia amarillas. Imágenes prediseñadas de botas con puntera de acero. Puntos que parecían no haberse actualizado desde principios de la década de 2000. No había nada allí con lo que pudiera liderar con confianza, y mucho menos con autoridad. Mark minimizó la ventana y se pasó las manos por la cara. Al otro lado de la oficina, la noticia ya se estaba difundiendo. Algunas cabezas se giraron cuando entró en el pasillo. Oyó a alguien murmurar, «Ese es el tipo que se saltó la reunión». Otra voz añadió, «¿Ahora va a dirigir la siguiente? ¡Qué locura!». Mark se metió en la escalera para evitar más miradas. Mientras bajaba, vio la planta de operaciones a través del panel de cristal, máquinas de acero, cintas transportadoras, carretillas elevadoras que giraban con suavidad. Aquel era un mundo diferente, uno que rara vez se había molestado en comprender. Esa noche, mucho después de que la mayoría se hubiera ido a casa, Mark se quedó en el edificio. Bajó a la planta, con la esperanza de hacerse una idea de cómo funcionaban las cosas. No esperaba ver a nadie, pero cerca del Muelle 3 se encontró con Janelle, una de las soldadoras más veteranas, que estaba dando los últimos retoques a un componente. Las chispas bailaban alrededor de su visera. Esperó a que apagara el soplete y luego carraspeó. Ella levantó la vista. El chico de la oficina dijo sin malicia, «Mark, ¿verdad?». Él asintió. ¿Tan obvio? Ella sonrió. «Eres el único trajeado en la planta después de las 6 de la tarde. Es bastante evidente».
Él se rió con torpeza y se acercó. Me preguntaba si podría preguntarte algo. Janelle se quitó los guantes. ¿Te has perdido o estás haciendo un reconocimiento? Ninguna de las dos cosas. Se supone que debo dirigir la próxima reunión de seguridad. Eso la hizo reír, una risa de verdad. No me digas, ¿qué has hecho? ¿Te has olvidado de fichar? Algo así. Janelle se apoyó en una mesa de trabajo. Bueno, no eres el primero, pero quizás seas el primero al que llama Keats. Tiene ojos de halcón. Mark asintió lentamente. Sí, ya lo he notado. Durante un momento se quedaron en silencio. El zumbido de la fábrica era más suave por la noche, menos caótico, más sincero. Mark se sentía extraño allí de pie, como un turista con una carpeta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él. Janelle ladeó la cabeza. Claro. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente de mi departamento entendiera sobre la seguridad aquí? Ella lo miró, no con reproche, sino con algo más parecido a la paciencia. Que no es una lista de cosas que hay que hacer, dijo. No es una presentación de diapositivas. No es una casilla que hay que marcar para que no nos multen. Mark escuchó. Es un lenguaje. Es como nos comunicamos entre nosotros, incluso cuando no hablamos. Cuando veo a Ramón saludarme con 2 dedos antes de levantar un palé, sé que me ha visto. Ese pequeño gesto puede evitar que me aplaste. Mark no dijo nada. Janelle se secó la frente. La cuestión es que no nos importa quién habla en la reunión. Nos importa quién nos presta atención el resto de la semana. Él asintió de nuevo, esta vez más despacio. Quiero hacerlo bien, dijo. Janelle se encogió de hombros. Entonces quizá deberías dejar de intentar parecer un directivo. Mark sonrió esta vez de verdad. Es justo. Ella le entregó un par de gafas de seguridad de repuesto. Vuelve mañana. Verás más en una mañana en la planta que en una semana de PowerPoints. Mientras se daba la vuelta para marcharse, con las gafas en la mano, Mark sintió que algo cambiaba, algo leve, pero real. Quizás la directora general no había querido castigarlo. Quizás había querido enseñarle algo. En cualquier caso, los 4 días siguientes ya no se trataban de salvar las apariencias. Se trataba de ganársela. A la mañana siguiente, Mark llegó a la planta de operaciones a las 6:45, 15 minutos antes de que comenzara el primer turno. Se cambió sus pantalones de vestir por unos vaqueros y se puso unas botas con puntera de acero que había pedido prestadas en la oficina de seguridad. Una camiseta polo de la empresa sustituyó a su camisa de vestir. Seguía pareciendo un disfraz, pero al menos encajaba mejor que una chaqueta y una corbata. Las gafas de seguridad que Janelle le había dado la noche anterior las llevaba enganchadas en el cuello de la camisa y llevaba un pequeño bloc de notas en el bolsillo trasero. Por una vez no llegó a la planta como Mark, de la central. Llegó para observar. Janelle se reunió con él cerca de la línea de fabricación, con el pelo recogido y los guantes de soldadura ya puestos. Le indicó con la cabeza una caja de tapones para los oídos. «Los vas a necesitar», le dijo. Mark cogió un par y la siguió por la línea. El ruido fue inmediato. Zumbidos, chirridos, el golpeteo rítmico de las prensas. Era un caos controlado, un sistema que parecía que podía desmoronarse en cualquier momento, pero que de alguna manera nunca lo hacía. Pasaron la primera hora observando la rutina matutina. Los operarios comprobaban sus equipos con movimientos ensayados. Las carretillas elevadoras circulaban por estrechos pasillos con giros precisos. Un hombre de unos 50 años golpeó suavemente con una llave inglesa una barandilla antes de poner en marcha su taladradora. Mark se inclinó hacia Janelle. «¿Para qué es eso?» «Está comprobando la vibración», respondió ella. «Si está demasiado flojo, el panel no está bien montado. Lo notará a través del acero antes de oírlo». Mark parpadeó. Eso no aparecía en ninguna de las diapositivas de la formación que había visto.
A las 9 de Semayen, su blog de notas ya estaba medio lleno. Tomaba notas mientras caminaba, comentarios, preguntas, patrones. Cada pocos minutos, alguien le echaba un vistazo y luego volvía a su tarea. También se fijó en otra cosa, sutiles señales de comunicación. Un conductor de carretilla elevadora levantó 3 dedos antes de dar marcha atrás. Una maquinista se dio un golpecito en el pecho y señaló hacia la izquierda, una señal para que alguien esperara. No eran señales manuales oficiales, no se enseñaban en la orientación, pero se entendían. No se trataba solo de un proceso, era una coreografía. Más tarde, esa misma mañana, Mark siguió a Janelle hasta la sala de descanso. El suelo estaba manchado y la máquina expendedora emitía un zumbido siniestro, pero el olor a café quemado y burritos recalentados en el microondas le daba un aire extrañamente humano. Ramón, un supervisor de logística, estaba sentado en la mesa del fondo comiendo una barrita de cereales. Miró a Mark con una expresión entre cautelosa y curiosa. ¿Así que ahora la empresa organiza excursiones?, preguntó Ramón. Mark sonrió. Supongo que se podría decir así. Janelle sonrió y se sentó a su lado. Él va a dirigir la próxima reunión de seguridad. Ramón se rió con la boca llena. Vaya, qué gracioso. ¿Te ha tocado a ti? No exactamente, respondió Mark. Me perdí la última. El director general dejó claro que no volvería a ocurrir. Ramón negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Típico de ella. Luego se puso más serio. ¿Sabes? Hace un par de años, uno de nuestros chicos, Luis, resbaló en la Bahía 2. El suelo estaba mojado y no había ninguna señal de advertencia. Se magulló las costillas y se rompió unos ligamentos. Estuvo de baja varios meses. Mark asintió. Recuerdo haber oído algo al respecto. Lo que probablemente no oíste es que Luis casi pierde su casa durante ese tiempo. Tuvo que luchar durante semanas para que le pagaran la indemnización por accidente laboral. No lo sabía. Ramón se inclinó hacia adelante. Esa es la cuestión, tío. No lo sabes, no porque no te importe, sino porque vivimos en mundos diferentes, y el único momento en que esos mundos se tocan es cuando algo sale mal. Mark no se inmutó ante esas palabras. Sabía que Ramón no intentaba avergonzarlo. Intentaba dejar claro algo. Ahora tienes una oportunidad, continuó Ramón, no solo para marcar una casilla, sino para decir algo que importe. Janelle intervino. Si lo haces bien, puede que la próxima vez la gente te escuche. Mark miró a ambos. Entonces, quiero hacerlo bien. No bien según la empresa. Bien de verdad. Ramón se reclinó en su silla. Entonces deja de pensar como un presentador. Empieza a pensar como alguien que podría sangrar en este suelo. Las palabras calaron hondo. Eran duras, sinceras. Esa tarde, Mark volvió a su escritorio. Abrió un documento nuevo, lo tituló La seguridad es un idioma, y empezó a escribir no diapositivas, sino una historia. Por primera vez, no le pareció que estuviera controlando los daños. Le pareció el comienzo de algo útil. Mark se sentó en su escritorio más tarde esa noche, con la oficina casi a oscuras, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes y el suave repiqueteo de sus dedos contra el teclado. La pantalla frente a él estaba en blanco otra vez. El documento titulado La seguridad es un lenguaje solo tenía 4 frases, en realidad ideas a medio pensar, y ninguna le gustaba. La presión iba en aumento. Solo le quedaban 2 días para la reunión informativa, y a pesar de todo lo que había visto esa mañana en la planta, aún no sabía por dónde empezar. Esto no era como un informe trimestral. No había gráficos en los que apoyarse, ni filas de datos ordenadas detrás de las cuales esconderse. Se trataba de personas que no podían permitirse el lujo de faltar a una reunión de seguridad porque su trabajo podía costarles, literalmente, un miembro del cuerpo, o algo peor.
Cerró el portátil y se recostó en la silla, con la mirada fija en las baldosas del techo. Por primera vez en su carrera, Mark se sentía como un extraño en su propio puesto. Estaba entrenado para liderar con lógica, para dejar que los números hablaran primero. Pero aquí, la lógica por sí sola no era suficiente. Tenía que conectar, tenía que significar algo. A la mañana siguiente, Mark hizo algo que no había hecho en meses. Dejó el portátil en su escritorio, cogió un bloc de notas y se dirigió directamente a la planta. Encontró a Ramón cerca de la recepción, haciendo señas a un camión. «Tú otra vez», dijo Ramón, levantando una ceja. «Empiezo a pensar que sabes algunas cosas que vale la pena aprender», respondió Mark. Ramón esbozó una sonrisa. «Es una idea peligrosa». Mark lo siguió mientras comprobaba la carga con el albarán, escaneaba palés y redirigía el tráfico alrededor de un derrame temporal. Nadie estaba parado, pero de alguna manera todos parecían saber dónde estaba cada uno. No había colisiones, ni confusión, ni gritos. «¿Cómo hacéis para seguir el ritmo de tanto movimiento?», preguntó Mark. Ramón se encogió de hombros. «Conciencia. Se aprende a leer el suelo, no solo las máquinas, sino el ritmo. Cuando algo parece estar mal, normalmente lo está». Mark lo anotó. Un poco más tarde, pasó junto a Janelle, que estaba hablando con un trabajador más joven, quizá un nuevo empleado. El chico tenía los ojos muy abiertos y asentía rápidamente mientras ella le enseñaba a asegurar la válvula de un tanque con un pasador de bloqueo. Cuando se percató de que Mark estaba cerca, le hizo un gesto con la cabeza. «Formando a la próxima generación», dijo. «Casi abre ese tanque sin comprobar la presión». Mark miró al chico. «¿Cómo lo habría sabido?». El joven se encogió de hombros. «No lo sé. Supongo que pensé que estaba cerrado». Janelle le corrigió con delicadeza. «No pienses. Confirma. Siempre». Esas tres palabras se le quedaron grabadas a Mark. «No pienses. Confirma. Siempre». Las escribió en negrita en la parte superior de la página. Más tarde ese mismo día, finalmente se sentó a redactar el borrador de la estructura de la reunión. Esta vez, no comenzó con una diapositiva con el título ni con el logotipo de la empresa. Comenzó con una historia. Escribió sobre Janelle y sus silenciosas señales con las manos. Escribió sobre Ramón y el hombre que casi lo pierde todo por una caída. Escribió sobre el conductor de la carretilla elevadora que señalaba antes de dar marcha atrás y el mecánico que escuchaba más al acero que al sonido. No escribió como un estratega, sino como alguien que había sido testigo de algo importante. Al final del día tenía un borrador completo. No era perfecto, ni estaba pulido, pero era real. Lo leyó una vez, luego dos. No sonaba como él, no como la versión de sí mismo que se presentaba ante los vicepresidentes o enviaba memorandos a prueba de balas. Sonaba como alguien que por fin había prestado atención. Cuando el sol se ocultó tras el borde del edificio, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la oficina, Mark sintió algo que no esperaba. Expectación. No era temor, no era miedo, solo una tranquila urgencia por hacerlo bien. Porque ahora no se trataba de demostrarle nada al director general, ni siquiera se trataba de arreglar su error. Se trataba de ponerse delante de personas cuyas vidas dependían de sistemas que él nunca había entendido y demostrarles, con cada palabra, que por fin estaba escuchando. El correo electrónico llegó a las 7:02 m con una sola línea. «Sigue en pie lo de mañana. Sala de conferencias a las 7:30 en punto». Era de la asistente del director general, pero Mark no necesitaba una firma para saber quién lo había pedido. Allison Keats no olvidaba las citas y, desde luego, tampoco olvidaba las lecciones. Mark se quedó mirando el mensaje durante un minuto entero. Estaba preparado, o al menos más preparado que nunca para algo así. Aún así, un ligero nerviosismo lo recorrió,
acelerándole el pulso. Minimizó la ventana y se levantó de su escritorio. Necesitaba caminar. La oficina se despertaba lentamente. El aroma del café quemado flotaba en el aire y el familiar zumbido de las impresoras y los teclados comenzaba a resonar en el pasillo. Mark se deslizó entre todos y se dirigió hacia la planta. Esta vez no era para recopilar más notas. Solo necesitaba respirar de nuevo en ese espacio. Abajo, el almacén parecía extrañamente tranquilo. Las carretillas elevadoras se movían. La maquinaria rugía con su ritmo habitual. Pero para Mark, todo parecía más claro, menos caótico, más intencionado. Había empezado a comprender no solo cómo funcionaban las cosas, sino cómo trabajaban juntas las personas para evitar que fallaran. Janelle lo vio cerca de la zona mecánica. «Pareces un hombre a punto de lanzarse al tráfico», dijo, quitándose los guantes. Mark sonrió. «Más bien como alguien que está a punto de hablar delante de 150 personas que saben más que él». «Así son todos los días», respondió ella. «Simplemente no finjas saber lo que no sabes». «No lo hago, quiero decir, antes quizás sí, pero esta vez no». Janelle asintió, cogió un trapo, se limpió las manos y se apoyó en el banco de trabajo. «Bueno, ¿cómo vas a empezar?» Mark dudó. «Con una historia». Ella arqueó una ceja. «¿Túa?» «No, tuya. Las señas con las manos, la conciencia, el suelo como lenguaje. Pensé que si empezaba por ahí, la gente se interesaría». Janelle sonrió levemente. «Buena elección. No estás centrando la atención en ti». «No puedo», dijo Mark. «No me lo he ganado». Lo decía en serio, cada palabra. De vuelta arriba, revisó sus diapositivas de nuevo, no porque dudara de ellas, sino porque le parecía lo más responsable. La primera era solo una frase, centrada en negro sobre fondo blanco. La seguridad no es una norma, es una relación. Pasó al resto, 10 diapositivas en total, sin imágenes prediseñadas, sin jerga. Solo momentos, historias, recordatorios de lo que se pierde cuando la gente da por sentado que nada va a salir mal. Alrededor del mediodía, su teléfono vibró con una llamada de RR. HH. Era René, una de las responsables del equipo de cumplimiento normativo. Mark solo quería confirmar que la reunión informativa de mañana está marcada como supervisada por la dirección. Hizo una pausa. ¿Supervisada por la dirección? Sí, el director general estará presente, al igual que 2 miembros del Consejo de Administración. Tragó saliva. Entendido. Tras finalizar la llamada, se recostó en su silla y exhaló. Ya no se trataba solo de una reunión de seguridad. Era un escenario. Y las personas sentadas en primera fila no estaban allí de adorno. Aún así, el pánico que lo había invadido había desaparecido. En su lugar había algo más firme, un ancla que no había sentido en años. Convicción. Creía en lo que estaba a punto de decir, no porque fuera perfecto, sino porque era sincero. Esa noche, Mark no se llevó el portátil a casa. En su lugar, guardó una copia impresa de sus notas y salió a dar un paseo por el barrio. El aire era fresco y las farolas iluminaban tenuemente la acera. Pasó junto a un hombre que paseaba a su perro. Una mujer hacía footing con una linterna en la frente. Un adolescente aprendiendo a montar en monopatín bajo la tenue luz de un garaje. Ninguno de ellos sabía que, en algún lugar de una tranquila fábrica, un hombre se preparaba para hablar, no de métricas, sino de lo que significa mantener a las personas seguras. Se detuvo bajo un árbol, miró las estrellas y dejó que un pequeño pensamiento se asentara en su mente. Mañana no solo daría una presentación, estaría defendiendo no solo su causa, sino la de todos los que alguna vez miraron a ambos lados antes de levantar una carga, los que golpearon el acero para escuchar su verdad, los que saludaron con 2 dedos antes de dar marcha atrás. Y eso sería suficiente. A las 7:12 de la mañana,
Mark Temple estaba de pie frente a la sala de conferencias A, mirando la puerta cerrada como si fuera la entrada a un tribunal. Desde dentro se oía el murmullo de las conversaciones, el arrastrar de las sillas, el servir del café, el habitual bullicio previo a una reunión. Pero para Mark, todo sonaba como un único latido cada vez más fuerte, constante, pesado e imposible de ignorar. Echó un último vistazo a sus notas impresas. Había ensayado las frases docenas de veces. Las había repetido en voz alta en su apartamento hasta que se le quebró la voz. Pero ahora, allí de pie, con un polo por dentro y las mismas botas gastadas que había llevado toda la semana en la planta, no estaba recitando un guión. Estaba sosteniendo un espejo. Cruzó la puerta. La sala estaba llena. Operarios, jefes de mantenimiento, gerentes, personal de oficina, recursos humanos, incluso algunas caras que no reconocía. Y al fondo de la sala, sentada cerca de la ventana con un sencillo cuaderno negro y un vaso de agua, estaba la directora general, Allison Keats. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron durante medio segundo, sin sonrisa, sin asentir, solo esa mirada directa e indescifrable por la que era conocida. Mark se dirigió al frente de la sala, dejó sus notas y respiró hondo, sin micrófono, sin mando a distancia, solo su voz. Buenos días, comenzó. Sé que algunos de ustedes se preguntan por qué estoy aquí hoy. Algunas personas se movieron en sus asientos. No soy de operaciones, no trabajo en cumplimiento normativo, nunca he conducido una carretilla elevadora ni he llevado una máscara de soldador. Me perdí la última sesión informativa sobre seguridad y por eso me han pedido que dirija esta. Hizo una pausa para que calara su confesión. Podría quedarme aquí y repetir estadísticas. Podría mostrarles diapositivas sobre índices de incidentes y cuasi accidentes. Pero creo que la mayoría de ustedes ya saben lo que significan esos números. Los viven. Lo que yo no sabía hasta esta semana es lo que se siente al ver esos números. La sala se quedó en silencio. Mark pasó a la página siguiente. He pasado los últimos 3 días recorriendo la planta, observando, escuchando. Seguí a Janelle mientras formaba a un nuevo soldador. Me quedé con Ramón en recepción mientras movía 2 toneladas de acero con nada más que una señal con la mano y un gesto con la cabeza. Observé a los operarios comunicarse sin decir una sola palabra, solo con pequeños gestos que decían, te veo, te entiendo. Levantó la vista, ahora todo el mundo le escuchaba. Solía pensar que la seguridad consistía en evitar multas, en proteger los beneficios, pero lo que vi esta semana fue diferente. Vi una cultura, un lenguaje. Vi que la seguridad no es lo que ocurre en las emergencias. Es lo que ocurre en los pequeños y silenciosos segundos antes de ellas. Hizo clic en la primera diapositiva. Apareció una sola frase. La seguridad no es una norma, es una relación. Nadie habló, pero algunas personas asintieron con la cabeza. Pasó al resto. No había gráficos, solo historias breves. Un mecánico que detectó una desalineación en una máquina por el ruido. Un empleado de envíos que utilizó un viejo hábito de su época en el ejército para comprobar 2 veces el peso de las cajas. Una conserje que colocó un cartel de suelo mojado antes de fregar, no después. Cada uno era un recordatorio. La vigilancia está en lo cotidiano. Al final de la reunión, el ambiente en la sala era diferente. No había emoción, solo serenidad. Era como si todos hubieran exhalado al mismo tiempo y recordaran lo que estaban allí para proteger. Mark cerró sus notas y miró a los asistentes. No estoy aquí para enseñaros nada, dijo. Vosotros ya me habéis enseñado más de lo que puedo poner en una diapositiva. Solo espero que esta reunión les haya recordado lo que ya saben y quizá les haya ayudado a sentirse reconocidos.
Se apartó del frente. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego se oyó un solo aplauso. Luego, más. No era un aplauso entusiasta, sino algo más tranquilo, sincero. Mark asintió, más para sí mismo que para los demás, y se dirigió a su asiento. No necesitaba mirar hacia la directora ejecutiva para saber que ella lo estaba observando. Y esta vez no se sintió como un extraño. Se sintió como alguien que se había ganado su lugar, al comprender por fin lo que significaba llevar el peso de los demás, no solo el peso de los datos. Después de la reunión, Mark no salió corriendo de la sala. Se quedó sentado, recogiendo en silencio sus notas mientras la mayoría del equipo regresaba a sus puestos. Algunos le saludaron con un pequeño gesto o una media sonrisa al salir. Unos pocos incluso se detuvieron para estrecharle la mano. Nada de eso le pareció un aplauso. Se sentía mejor. Se sentía real. Allison Keats seguía sentada cerca de la ventana. No había dicho nada durante la reunión, ni una sola palabra, pero había observado cada momento, con la mirada fija, las manos cruzadas sobre su cuaderno, sin mirar ni una vez su teléfono ni apartar la vista. Cuando las últimas sillas rozaron el suelo, se levantó y caminó lentamente hacia él, sin séquito, sin asistente. Solo ella y esa misma expresión indescifrable. Mark se enderezó, esperando una crítica. Ella se detuvo frente a él e inclinó la cabeza. «Has reescrito todo el formato», dijo. Mark tragó saliva. «Sí, no hay estadísticas, no hay recordatorios de cumplimiento, no hay viñetas». «No», dijo él, «no creí que necesitaran más recordatorios. Pensé que necesitaban sentir por qué es importante». Allison asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos, no en señal de desaprobación, sino más bien de análisis. «¿Y qué sientes tú ahora?» Él se detuvo. «Que he pasado la mayor parte de mi tiempo aquí, resolviendo problemas que no entendía del todo». Eso la hizo sonreír solo un poco. «Bien», dijo. «Entonces ha funcionado». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Ven a verme al mediodía. Sala de conferencias C. No traigas nada». No esperó respuesta. Salió, con los tacones resonando suavemente contra el suelo, y desapareció por el pasillo. Mark bajó la vista hacia sus notas, aún calientes por el contacto con sus manos. Luego las dobló una vez y las dejó a un lado. A las 11:58, Mark estaba fuera de la sala de conferencias C, con el corazón tranquilo pero curioso. Cuando entró, Allison ya estaba sentada, con una tableta delante y sin gafas. Le indicó que se sentara frente a ella. «No hago informes formales», dijo. «Hago conversaciones. Siéntate». Él obedeció. Ella lo miró directamente. «Cuéntame lo que has visto esta semana. No lo que has presentado. Lo que realmente has visto». Mark lo pensó detenidamente. «He visto que la gente no sigue los protocolos por los manuales», dijo. «Los siguen porque confían en que los demás se preocupan. He visto que los mejores sistemas no están escritos, sino que se viven. Y he visto lo invisible que puede sentirse una persona cuando nadie de arriba baja nunca a preguntar qué está pasando realmente». Allison asintió una vez. «Sabes», dijo, «el mayor mito del liderazgo es que la gente te seguirá si les muestras una estrategia lo suficientemente sólida». Se inclinó hacia adelante. «Pero la gente no sigue estrategias. Sigue la atención. Sigue el respeto. No se puede liderar si nunca se ha mirado a alguien a los ojos y se le ha preguntado qué es lo que protege». Mark no dijo nada, dejando que las palabras calaran. Ella continuó. «Cometiste un error, uno pequeño, pero que reveló algo grande. Demostró lo fácil que es creer que la empresa existe donde termina la alfombra. Lo corrigiste, no te limitaste a poner un parche. Te enfrentaste a la incomodidad. La mayoría no lo habría hecho». Mark sintió que el nudo en su pecho se aflojaba lentamente. «No pensé que fuera tan importante», admitió.
Allison le dedicó una media sonrisa. Yo tampoco, pero lo ha importado. Golpeó la mesa una vez. Así que esto es lo que hay que hacer ahora. Quiero que me ayudes a rediseñar el proceso de incorporación de los nuevos empleados en materia de seguridad, no desde el punto de vista del cumplimiento normativo, sino desde el punto de vista humano. Cuenta historias, crea contexto, haz que sea algo que la gente recuerde, no algo que lean y olviden. Parpadeó. ¿Quieres que yo haga eso? Ya has empezado, dijo ella. Lo difícil ya está hecho. Has dejado de pensar como un estratega y has empezado a pensar como un compañero de equipo. Mark se reclinó ligeramente en su silla. No se lo esperaba. No se esperaba nada de esto. Pero, de repente, le pareció el siguiente paso más natural. Lo haré, dijo, y lo haré bien. Allison se levantó y recogió su tableta. Sé que lo harás, dijo. Y Mark, él levantó la vista. La próxima vez que alguien falte a una reunión, añadió, asegúrate de que se enteren de tu versión. Luego se marchó. Él se quedó sentado un rato, mientras el peso del momento daba paso poco a poco a algo más ligero. Responsabilidad, sí, pero no del tipo que ahoga, el tipo que invita. A la mañana siguiente, Mark estaba sentado solo en la sala de formación, con las luces tenues y el portátil abierto, pero sin tocarlo. El cursor parpadeante en la diapositiva en blanco era menos intimidante que una semana antes. Ahora parecía una invitación abierta. No era una carga, sino una oportunidad. La tarea estaba clara: rediseñar desde cero la orientación de seguridad para los nuevos empleados de la empresa. Sin diapositivas de archivo, sin voces en off robóticas, sin contenido de relleno que se olvidaría antes de la hora del almuerzo. Allison había sido muy clara: que fuera humano, que fuera memorable. Se recostó en su silla y se quedó mirando las baldosas del techo, las mismas que había mirado una vez después de ignorar la charla de seguridad. Era una sensación extraña volver a ese espacio con un propósito tan diferente. Ya no estaba allí para demostrar nada. Estaba allí para construir algo mejor. Se dio cuenta de que el primer paso no era escribir, sino volver al trabajo. A media mañana, Mark estaba de vuelta en la planta baja, con su portapapeles en la mano, siguiendo a un grupo de nuevos empleados durante su visita de orientación. La facilitadora hacía todo lo posible por mantener un tono distendido, contando chistes sobre los cascos y los chalecos fluorescentes, pero los recién llegados parecían ausentes, asintiendo sin prestar atención. Mark reconoció esa expresión. Él mismo la había tenido no hacía mucho. Después de la visita, se acercó a uno de los nuevos empleados, un chico de voz suave llamado Leo. ¿Te importa si te pregunto algo?, dijo Mark. Leo se encogió de hombros. Claro. ¿Cuánto te has quedado de la charla sobre seguridad? Leo se rió educadamente. Em, ¿La parte en la que no debemos bloquear las salidas de emergencia? Mark asintió sin sorprenderse. ¿Qué te hubiera gustado que hubieran hecho de otra manera? Leo pensó por un momento. Quizás hablar menos de las normas y más de por qué son importantes. Lo entiendo, hay que seguir la lista de comprobación. Pero nadie explicó realmente lo que está en juego más allá de, ya sabes, no la cagues. Eso le impactó. Era exactamente lo que Mark había empezado a darse cuenta. La seguridad no era solo un protocolo, era una perspectiva. Y las personas que mejor lo entendían no siempre eran las que redactaban las políticas. Más tarde ese mismo día, se sentó de nuevo con Janelle. Estaba en su pausa para comer, sentada cerca del muelle trasero con las botas desatadas y un sándwich en el regazo. Estoy preparando la nueva orientación, le dijo. Ella arqueó una ceja. ¿Ya? No hay mejor momento que el presente, respondió él. Ella se limpió las manos y lo miró. ¿Cuál es tu enfoque? Historias, dijo él. Historias reales, las tuyas, las de Ramón,
las de todos los que han tomado una decisión que ha mantenido a salvo a otra persona. Quiero que los nuevos empleados las escuchen primero, no solo las normas, sino también las razones. Ella sonrió levemente. Puede que hayas dado en el clavo. ¿Estarías dispuesta a grabar la tuya? Janelle no respondió de inmediato. Miró hacia el patio, donde una carretilla elevadora movía un palé de tubos metálicos. Luego se volvió hacia él. Sí, dijo. Si eso ayuda a que alguien vuelva a casa con todos los dedos, lo contaré. Los días siguientes fueron una vorágine de conversaciones. Mark se sentó con soldadores, conductores, mecánicos y conserjes. Les preguntó por situaciones peligrosas y hábitos cotidianos, por instintos, señales de alerta, corazonadas. Las historias eran sencillas, pero vívidas. Cada una era una pieza del mapa invisible que seguían las personas para mantenerse con vida y mantener a los demás a salvo. Las escribió todas, luego las entrelazó en una nueva clase de presentación formativa. La primera diapositiva no tenía una lista de normas. Tenía una sola cita de un maquinista llamado Elia. No sigo los procedimientos de seguridad porque tenga miedo de hacerme daño. Los sigo porque sé que alguien cuenta con que lo haga. Cuando presentó el nuevo programa HH, la semana siguiente hubo una pausa en la sala después de la última diapositiva. No porque la presentación se hubiera estropeado o se hubiera salido del guión, sino porque había conseguido lo que las sesiones informativas sobre seguridad rara vez consiguen. Hacían sentir algo a las personas. Más tarde, esa misma tarde, Allison le envió un breve mensaje. Esto es lo que queríamos decir. Bien hecho. Mark no respondió de inmediato. Se quedó sentado en su escritorio, mirando esa frase, dejándola calar en su mente. Se había perdido una reunión, pero, de alguna manera, esa ausencia le había enseñado más que cualquier asistencia. Unas semanas más tarde, Mark estaba de pie al fondo de la sala de formación, con los brazos cruzados, observando a un grupo de nuevos empleados que se sentaban en sus asientos. Sus chalecos aún estaban impecables y sus botas con puntera de acero apenas estaban gastadas. Algunos parecían medio dormidos, aferrados a sus tazas de viaje. Otros parecían nerviosos, con ese nerviosismo que se siente en lugares desconocidos y con preguntas silenciosas. ¿Encajaré aquí? ¿Haré algo mal? ¿Se dará cuenta alguien si no lo hago? Recordaba haberse sentido así. No aquí, no exactamente, pero sí en su primer trabajo, en su primer puesto importante, en su primer momento, en una sala en la que parecía que todos los demás ya pertenecían a ese lugar. Y recordaba lo fácil que era pensar que, si mantenías la cabeza gacha y no decías nada, todo iría bien. Entonces se apagaron las luces y comenzó el video de orientación para los nuevos empleados. No empezó con un logotipo, no empezó con la misión de la empresa ni con una lista de contactos de emergencia. Empezó con la voz de Janelle, clara y firme. Una vez un chico se olvidó de comprobar el manómetro. No fue su intención. Era nuevo, estaba nervioso e intentaba causar buena impresión. Pero ese momento casi le cuesta la vida a alguien. Eso es lo que tiene la seguridad. No le importa lo que pretendías hacer. Solo escucha lo que hiciste realmente. La sala estaba en silencio. Los nuevos empleados se inclinaron hacia adelante, lentamente, sin darse cuenta. El video pasó a mostrar una serie de momentos. Ramón explicando las señales manuales en recepción, Elia mostrando cómo pasa el pulgar por la junta de una tubería para detectar tensiones invisibles. Una conserje señalando un cartel de suelo mojado que coloca antes de limpiar. No había recreaciones dramáticas, ni señales de peligro intermitentes, solo voces, rostros, personas hablando con sencillez sobre cómo se cuidan unos a otros, cómo han visto cosas salir mal y qué hacen cada día para asegurarse de que no vuelvan a suceder.
Mark observaba más la sala que la pantalla. Vio ojos que se abrían como platos, cabezas que asintieron. Algunos incluso tomaban notas. Pero lo que más le impactó fue que nada de eso era fingido. No eran actores leyendo un guión. Eran las personas que hacían funcionar la empresa, mostrando exactamente lo que se necesitaba para que fuera segura. Al final del video, la pantalla se quedó en negro. Apareció una última frase en blanco. Si no cuidas de alguien, ¿quién cuida de ti? Entonces se encendieron las luces. No hubo aplausos. Nadie los pidió. Pero algo había cambiado. El facilitador que estaba al frente se adelantó con una carpeta y comenzó la siguiente parte de la orientación, guiándolos por las salidas de emergencia, los procedimientos de bloqueo y el almacenamiento del equipo de protección personal. Todo necesario, todo importante. Pero ahora, por primera vez, esas palabras tenían un contexto. Mark salió silenciosamente de la sala. De vuelta en su oficina, había una nota en su escritorio. Estaba escrita a mano, en un trozo de papel de un albarán. Gracias por hacernos visibles. R. Sabía exactamente quién la había escrito. Mark dobló la nota y la guardó en su cuaderno, junto al borrador original de la presentación que había dado semanas atrás, la que había dado inicio a todo esto. No lo había vuelto a mirar desde entonces, pero ahora lo hojeó de nuevo. Era crudo, un poco desordenado, pero sincero. Y en el margen de la primera página, garabateadas con su propia letra, estaban las palabras que había escrito aquella primera noche, cuando la idea finalmente se convirtió en algo más. No se trata de diapositivas, se trata de confianza. Cerró el cuaderno y se recostó en su silla. Llamaron a la puerta. Era un nuevo empleado, Leo, del primer grupo de orientación revisado. Hola, dijo Leo. Me han dicho que venga a buscar una tarjeta de identificación de repuesto. La mía se ha roto. Mark sonrió. Claro, espera un momento. Mientras imprimía una nueva, echó un vistazo a los zapatos del chico, ahora rayados y gastados. Alguien le había enseñado a atárselos bien. Alguien había cuidado de él. Mark le entregó la tarjeta. Intenta no romper esta. Leo sonrió. No te prometo nada, pero tendré cuidado. Y Mark asintió, no solo porque era una buena respuesta, sino porque ahora entendía lo que significaba. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.